Hola, si estás leyendo esto, probablemente estés tan jodido como yo. O quizás estés en algún lugar seguro preguntándote cómo el mundo se desmoronó tan rápido. De cualquier manera, tengo tiempo, así que te contaré todo. Me llamo Carlos, tengo 25 años y solía trabajar en una tienda de electrónicos que no me llevaba a ningún lado. También era un fanático empedernido de los zombies. Sí, uno de esos nerds que pasa horas discutiendo en línea sobre si los zombies lentos o rápidos serían mejores en un apocalipsis. Vi todas las películas, leí todos los libros e incluso escribí fanfiction alguna vez. Creía saber cómo sería si el mundo se fuera al infierno. No tenía ni idea. Esto no es como en las películas, ni siquiera se acerca. No hay un paciente cero identificable, ni un heroico científico trabajando en una cura, ni un grupo variopinto de sobrevivientes uniéndose para reconstruir. Es peor, mucho peor. Todo comenzó con plantas o hongos, ya ni recuerdo bien. El primer día que escuché sobre el florecimiento fue en un post aleatorio en Reddit. Alguien subió fotos borrosas de unos extraños crecimientos anaranjados cubriendo árboles en una selva tropical. La publicación no recibió mucha atención, solo un puñado de comentarios diciendo que parecía un caso grave de crecimiento fúngico. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba esas imágenes, pero lo descarté como otra teoría conspirativa de Internet. Unas semanas después apareció en las noticias. Los científicos estaban desconcertados por la rapidez con que se propagaba. Decían que no era como ningún hongo que hubieran visto antes. Prosperaba con el calor, consumía ecosistemas enteros y liberaba esporas que flotaban en el aire como polvo. Antes de que todo se fuera al infierno, mi vida era normal. No genial, pero normal. Me despertaba todos los días alrededor de las 9 porque mi turno comenzaba a las 11. Mi trabajo apestaba. Apilar productos, limpiar derrames, lidiar con clientes groseros, pero pagaba las facturas. Apenas. Mi apartamento no era gran cosa. Solo un lugar pequeño con tuberías que goteaban y un refrigerador que hacía un horrible zumbido. Pero era mi hogar. Volvía del trabajo, abría una cerveza y me ponía a ver cualquier película o serie de zombies que estuviera de moda. Tenía una rutina, ¿sabes? No era emocionante, pero era mía. Pasaba mucho tiempo en línea, principalmente en foros y subreddits dedicados a la mitología zombie. Me encantaban los debates. ¿Podría ocurrir un brote de zombies? ¿Cuál sería la mejor arma? ¿Qué ciudad caería primero? Yo era ese tipo que lo tenía todo planeado. Mi kit de supervivencia para el apocalipsis era una mezcla de cuchillos, comida enlatada y suministros de primeros auxilios metidos en una bolsa de lona debajo de mi cama. Era mitad broma, mitad preparación seria porque en el fondo quería que sucediera, no de manera morbosa, sino por la emoción de vivir algo extraordinario por fin. Los primeros casos humanos aparecieron aproximadamente un mes después del descubrimiento del hongo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Las noticias mostraban imágenes de personas en pequeñas aldeas cerca de las zonas de brote actuando extraño. Se movían con lentitud al principio, luego con repentinos y violentos estallidos de energía. Su piel se veía pálida, casi translúcida, con manchas de color naranja brillante extendiéndose por sus brazos y cuellos. Las autoridades lo llamaron una crisis de salud localizada y aseguraron a todos que estaba bajo control. Pero en Internet, la gente estaba enloqueciendo. Los hilos diseccionaban cada fotograma de metraje, afirmando que era el comienzo de algo grande. Otros se reían diciendo que era solo otro virus exagerado como el SARS o el ébola. Yo estaba escéptico y un poco emocionado. Este era el tipo de cosas con las que había obsesionado durante años. Me quedaba despierto hasta tarde leyendo cada artículo, viendo cada video. Incluso bromeaba con mis compañeros de trabajo al respecto. ¿Están listos para el apocalipsis zombie?, preguntaba, sonriendo como un idiota. Ellos ponían los ojos en blanco y me decían que volviera al trabajo. No me importaba. Por una vez, mi inútil conocimiento sobre plagas ficticias se sentía relevante. Pero a medida que pasaban las semanas, las noticias se volvían más oscuras. La crisis de salud localizada ya no estaba tan localizada. Comenzaron a aparecer casos en otros países, lugares alejados del brote original. Pueblos enteros quedaban en silencio. Las imágenes se volvieron más difíciles de ver. Hospitales desbordados, soldados patrullando calles vacías, personas con parches fúngicos anaranjados cubriendo sus rostros y brazos, gritando y arañando a cualquiera que estuviera cerca. Los presentadores dejaron de sonreír. No lo decían abiertamente, pero se notaba que estaban asustados. Traté de mantener mi rutina: despertar, trabajar, hacer cosas en línea y dormir. Pero se volvió más difícil ignorar la creciente sensación de temor. Los clientes en la tienda comenzaron a abastecerse de productos enlatados y agua embotellada. Algunos susurraban sobre salir de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde.
Otros eran escépticos, diciendo que todo era exageración de los medios. No sabía qué pensar. Una parte de mí todavía quería creer que no era real, que no podía suceder aquí. Pero otra parte, la que pasaba horas debatiendo estrategias de supervivencia en línea, comenzó a entrar en pánico. Luego, un día, el pánico se volvió real. Era un viernes por la tarde cuando la primera persona infectada apareció en mi ciudad, y todo cambió para siempre. Era una mujer mayor, doña Teresa, creo. Siempre había sido amable, de esas que horneaban galletas para los niños del vecindario. Según sus vecinos, se había sentido mal durante algunos días, pero nadie le dio importancia. Era temporada de gripe, decían, así que no había nada de qué preocuparse. Pero cuando entró tambaleándose a la tienda de electrónicos donde yo trabajaba, quedó claro que algo estaba muy mal. Se veía extraña. Su piel estaba pálida y con manchas. Sus movimientos eran espasmódicos. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Dios, sus ojos estaban vacíos. No como si estuviera mirando a través de ti, sino como si no quedara nada dentro. Se desplomó cerca del mostrador de celulares y todo se convirtió en un caos. Mi gerente corrió para ayudarla, pero antes de que pudiera acercarse, ella se abalanzó sobre él y le mordió directamente en el brazo. Me quedé paralizado. No fue hasta que ella comenzó a cambiar que me di cuenta de lo grave que era. Su piel se abrió, zarcillos anaranjados retorciéndose como enredaderas. Ella ya no era humana. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Algunos corrieron, otros intentaron ayudar. Yo solo me quedé ahí como un idiota mirando. Ese fue el último día normal en mi ciudad. En cuestión de horas, toda la ciudad se enteró de lo que había ocurrido en mi trabajo. Los videos grabados por clientes se volvieron virales antes de que las autoridades pudieran contener la situación. Mostraban a doña Teresa convulsionando en el suelo de la tienda, con extrañas protuberancias naranjas emergiendo de su piel, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro. Luego, los gritos de mi gerente mientras ella se abalanzaba sobre él con una fuerza imposible para una anciana. Lo que más me atormentaba era recordar el sonido. Un crujido húmedo cuando sus dedos, ahora deformados por filamentos fúngicos, perforaron el pecho de mi jefe como si fuera papel. No dormí esa noche. Me encerré en mi apartamento y revisé frenéticamente cada actualización en línea. Las autoridades emitieron un comunicado diciendo que estaban investigando un incidente aislado y aconsejaron a todos permanecer en casa. Pero yo sabía que mentían. Las redes sociales estaban inundadas con informes de incidentes similares por toda la ciudad. El pánico crecía. La mañana siguiente fue cuando todo se vino abajo por completo. Me despertó el sonido de sirenas, constantes y ensordecedoras. Desde mi ventana del tercer piso, vi columnas de humo elevándose por toda la ciudad. Las calles estaban atascadas con vehículos, familias enteras intentando huir llevando todo lo que podían. En el edificio de apartamentos de enfrente, vi a una familia cargando maletas en su auto. Estaban apurados, asustados. El padre gritaba instrucciones mientras la madre intentaba calmar a los niños que lloraban. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre corriendo por la calle a una velocidad antinatural, con manchas naranjas brillantes cubriendo su rostro y cuello. Se abalanzó sobre el padre sin dudarlo, derribándolo contra el pavimento. Los gritos, Dios, los gritos de los niños mientras veían a su padre siendo consumido. No pude seguir mirando. Me aparté de la ventana y vomité en el fregadero. Mi teléfono sonó. Era una alerta de emergencia gubernamental ordenando un confinamiento total. Demasiado tarde. Durante las siguientes 48 horas, el mundo que conocía dejó de existir. La electricidad iba y venía, hasta que finalmente se fue por completo. Las transmisiones de radio se volvieron cada vez más desesperadas antes de caer en silencio. Internet funcionó un poco más, permitiéndome ver fragmentos de lo que sucedía en otras partes. No era solo mi ciudad, era global. Los científicos que aún podían comunicarse teorizaban sobre la naturaleza del florecimiento. No era un virus ni una bacteria tradicional, sino algo completamente nuevo. Un organismo fúngico que había evolucionado para infectar humanos, alterando su química cerebral para convertirlos en vehículos de propagación. Al principio, los infectados mantenían cierta conciencia, pero conforme el hongo se extendía por sus sistemas, se transformaban en algo más, algo hambriento, no muertos sino reconfigurados. Las esporas se propagaban a través del aire, pero la infección más agresiva ocurría por contacto directo con los fluidos de los infectados o por las mordeduras que infligían con desesperación. Me atrincheré en mi apartamento con todo lo que tenía. Resulta que mi kit de supervivencia para el apocalipsis zombie no era tan completo como yo pensaba. Tenía algunas latas de comida, botellas de agua, un cuchillo de caza y un botiquín básico de primeros auxilios. Nada que pudiera durar más de una semana. Sellé las ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar que las esporas entraran.
aunque no estaba seguro de si serviría de algo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido del edificio me hacía contener la respiración. Los gritos en las calles se volvieron constantes, luego intermitentes y finalmente cesaron por completo. El silencio era peor que los gritos. Significaba que ya no quedaba nadie para gritar. O peor aún, que todos los que quedaban ya no eran humanos. Durante esos días pensé constantemente en mi familia. Mis padres vivían a 3 estados de distancia. ¿Estarían vivos? ¿Habrían logrado escapar? Las líneas telefónicas estaban saturadas y luego dejaron de funcionar. Nunca pude contactarlos. Esa incertidumbre me corroía por dentro. Al 5.º día mi comida comenzaba a escasear. Había estado racionando, pero no era suficiente. El hambre me hacía difícil concentrarme y la sed era aún peor. Sabía que tendría que salir pronto. La idea me aterrorizaba. Desde mi ventana, veía ocasionalmente a los infectados deambulando por las calles. Sus movimientos eran extraños, a veces lentos y vacilantes, otras veces rápidos y precisos. Algunos tenían protuberancias naranjas que sobresalían de sus cuerpos como ramas retorcidas. Otros parecían casi normales hasta que te fijabas en sus ojos vidriosos y en las venas anaranjadas que pulsaban bajo su piel. Pasaban horas inmóviles, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Y luego, de repente, se movían todos a la vez, como si respondieran a una señal invisible. Parecían coordinados, como si formaran parte de algo más grande, algo con propósito. Era este comportamiento lo que me asustaba más que nada. No eran solo humanos infectados actuando por instinto. Eran algo más. Algo que nunca había visto en ninguna película o libro de zombies. Finalmente, el hambre pudo más que el miedo. Me preparé lo mejor que pude. Me puse varias capas de ropa para protegerme de posibles mordeduras. Até un pañuelo alrededor de mi boca y nariz para filtrar las esporas y afilé mi cuchillo hasta que pude cortar papel con solo dejarlo caer sobre la hoja. El plan era simple: bajar hasta la tienda de conveniencia en la planta baja, tomar todo lo que pudiera cargar y volver a mi apartamento sin ser visto. Sabía que era arriesgado, pero no tenía alternativa. Antes de salir, revisé el pasillo a través de la mirilla de mi puerta. Estaba vacío y silencioso, demasiado silencioso. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera delatar mi presencia, abrí la puerta y salí al pasillo. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla de podredumbre y algo dulce, casi floral. Era el olor del florecimiento. Avancé lentamente, conteniendo la respiración cada pocos pasos para escuchar. Nada. El edificio parecía abandonado. Llegué a las escaleras y comencé a bajar, evitando el ascensor por temor a quedar atrapado. Cada piso que descendía aumentaba mi ansiedad. ¿Qué encontraría abajo? ¿Habría sobrevivientes? ¿O solo ellos? Cuando llegué al vestíbulo, entendí por qué el edificio estaba tan silencioso. La entrada principal estaba bloqueada por lo que parecía ser una masa de materia orgánica anaranjada y pulsante. Se extendía desde el suelo hasta el techo, cubriendo las puertas por completo. Latía suavemente como si respirara. Pequeños filamentos se movían por su superficie buscando algo. Nunca había visto nada igual. Era como si el edificio entero estuviera siendo digerido desde dentro. Mi estómago se revolvió ante la vista, pero me obligué a seguir adelante. Tenía que llegar a esa tienda. Recordé que había una salida trasera por el sótano que daba al callejón. Era mi única opción. Bajé las escaleras hacia el oscuro sótano, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. El olor era más intenso aquí abajo, casi insoportable. El haz de luz revelaba manchas naranjas creciendo en las paredes, pequeñas por ahora, pero claramente expandiéndose. El florecimiento estaba en todas partes. Estaba consumiendo el edificio entero, y yo ni siquiera lo había notado desde mi apartamento. Me sentí como un idiota. Todo este tiempo había estado atrapado en una tumba en crecimiento. La puerta del sótano estaba parcialmente bloqueada por cajas caídas y escombros, pero logré abrirla lo suficiente para deslizarme. El sótano estaba inundado con unos 5 centímetros de agua estancada y turbia. El olor era nauseabundo, una mezcla de moho, descomposición y ese extraño aroma dulzón del florecimiento. Podía ver cómo las paredes pulsaban ligeramente en algunos puntos, donde manchas naranjas brillantes se expandían como venas enfermizas. Mi linterna proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas, y cada paso que daba en el agua producía un chapoteo que sonaba ensordecedor en el silencio sepulcral. Me detuve en seco cuando escuché un ruido. Algo se movía en la oscuridad, al otro lado del sótano. Apagué mi linterna instintivamente y contuve la respiración. El sonido continuó, un chapoteo rítmico, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente por el agua. Mi corazón martillaba tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Me presioné contra la pared, intentando fundirme con las sombras, y entonces lo vi.
la silueta de lo que alguna vez fue un hombre emergiendo de la oscuridad. Era el conserje del edificio, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba grotescamente deformado, con la columna vertebral arqueada en un ángulo imposible. Su piel estaba pálida y translúcida, con venas anaranjadas pulsando visiblemente bajo la superficie. Donde antes había tenido un rostro, ahora solo quedaba una masa de filamentos fúngicos que se retorcían como si buscaran algo en el aire. Sus brazos se habían alargado hasta tocar el suelo, con los dedos fusionados en apéndices que parecían raíces. Se movía de forma errática, deteniéndose ocasionalmente para inclinar lo que quedaba de su cabeza, como si estuviera escuchando algo. No tenía ojos visibles, pero de alguna manera supe que podía detectarme. No respiré durante lo que pareció una eternidad. El agua alrededor de sus pies comenzó a cambiar de color, tiñéndose de un naranja pálido que se expandía como tinta. Estaba liberando esporas en el agua. Necesitaba salir de allí, inmediatamente. Con un movimiento tan lento que dolía, comencé a deslizarme lateralmente hacia la salida trasera. Cada centímetro era una tortura. Cada pequeño chapoteo me hacía congelar, seguro de que esta vez me había escuchado. Estaba a mitad de camino cuando mi pie golpeó algo metálico bajo el agua. El sonido, aunque leve, resonó en el silencio como un disparo. La criatura que había sido el conserje giró violentamente en mi dirección. No tenía boca, pero de su masa facial emergió un sonido que me heló la sangre, una mezcla entre un silbido y un gemido, como aire escapando a presión a través de tejido húmedo. Se lanzó hacia mí con una velocidad que contradecía su apariencia deformada. No tuve tiempo de pensar. Corrí. El agua ralentizaba mis movimientos mientras me dirigía desesperadamente hacia la puerta de salida. Podía sentir la presencia de la criatura justo detrás de mí, escuchar el chapoteo frenético de sus extremidades deformes en el agua. Llegué a la puerta y empujé con todas mis fuerzas. Estaba atascada. Por supuesto que estaba atascada. El pánico me invadió mientras empujaba y tiraba del pomo oxidado. La criatura estaba casi sobre mí. Podía sentir su presencia, oler el hedor fúngico que emanaba de ella. En un último acto desesperado me lancé contra la puerta con todo mi peso. Se dio con un crujido, abriéndose al callejón trasero. La luz del día me cegó momentáneamente mientras caía al pavimento. Rodé y me puse de pie inmediatamente, esperando sentir las garras del conserje en mi espalda en cualquier momento. Pero la criatura se detuvo en el umbral, como si algo la contuviera. La luz directa del sol parecía molestarla. Los filamentos en su rostro se retrajeron y su cuerpo se tensó visiblemente. Emitió otro de esos horribles sonidos y retrocedió a las sombras del sótano. Respiré profundamente por primera vez en lo que parecían horas, pero mi alivio duró poco. Estaba fuera, sí, pero ahora me enfrentaba a un mundo exterior que había cambiado más allá de lo reconocible. El callejón estaba relativamente despejado, pero podía ver que las paredes de los edificios circundantes estaban cubiertas de parches anaranjados que crecían como musgo radiactivo. El aire estaba cargado de partículas microscópicas que brillaban bajo la luz del sol. Esporas. Me ajusté el pañuelo sobre la boca y la nariz, sabiendo que probablemente era una protección inadecuada. La tienda de conveniencia debería estar a solo una cuadra de distancia, pero ahora ese corto trayecto parecía un viaje a través de territorio enemigo. No tenía elección. Avancé cautelosamente, pegándome a las paredes y deteniéndome cada pocos metros para escuchar. Las calles principales estaban inquietantemente vacías. Los autos abandonados formaban una barricada improvisada, algunos con las puertas aún abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido en pánico. Llegué a la esquina del callejón y me asomé para observar la calle principal. Lo que vi me dejó sin aliento. La ciudad que había conocido toda mi vida ya no existía. Los edificios estaban siendo consumidos por enormes estructuras fúngicas que se elevaban como torres retorcidas. Parecían colmenas alienígenas, con protuberancias que pulsaban y liberaban nubes de esporas al aire. Y moviéndose entre estas estructuras había personas infectadas, docenas de ellas, algunas todavía reconocibles como humanos, otras tan transformadas que parecían nuevas formas de vida. Pero lo más perturbador era su comportamiento. No vagaban sin rumbo como los zombies de las películas. Se movían con propósito, trabajando juntos. Algunos transportaban objetos, otros parecían estar construyendo o expandiendo las estructuras fúngicas, como hormigas obreras en una colonia, como si estuvieran siendo dirigidos por una inteligencia central. Nunca había imaginado algo así en mis fantasías sobre el apocalipsis. Esto no era caos, era orden. Un nuevo orden que estaba reemplazando al nuestro. La tienda de conveniencia estaba al otro lado de esa calle principal. Tendría que cruzar a la vista de todos esos infectados. Era un suicidio, pero mi estómago rugió recordándome por qué había salido en primer lugar. Necesitaba comida, necesitaba agua. Sin ellas, moriría de todas formas.
Observé el patrón de movimiento de los infectados, buscando un momento, una oportunidad. Noté que parecían más concentrados en ciertas áreas, trabajando en esas extrañas estructuras. Tal vez podría deslizarme por la periferia de su actividad. Esperé hasta que un grupo particularmente grande se movió hacia el norte, creando un espacio relativamente despejado en mi ruta. Era ahora o nunca. Con el corazón martilleando en mi pecho, salí del callejón y comencé a moverme lo más rápido y silenciosamente que pude, manteniéndome agachado y utilizando los autos abandonados como cobertura. Cada segundo se sentía como una hora. Cada paso podría ser el que alertara a los infectados de mi presencia. El sudor me corría por la frente a pesar del frío, y mi respiración era tan ruidosa bajo el pañuelo que estaba seguro de que me delataría. Estaba a mitad de camino cuando ocurrió. Un sonido metálico resonó por la calle. Había golpeado accidentalmente una lata al pasar junto a un auto. El sonido pareció amplificarse en el silencio, rebotando entre los edificios. Me quedé paralizado. A unos 20 metros de distancia, un grupo de infectados detuvo lo que estaba haciendo. No tenían ojos visibles, pero todos giraron sus cabezas deformes en mi dirección al mismo tiempo, como si fueran una sola entidad. Luego emitieron ese horrible sonido sibilante al unísono. Un sonido de reconocimiento, un sonido de caza. Se movieron hacia mí con esa velocidad antinatural que desafiaba su apariencia deteriorada. No había tiempo para sutilezas ahora. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, esquivando autos y escombros, directamente hacia la tienda de conveniencia. Podía escucharlos detrás de mí, sus pasos irregulares y ese horrible siseo que parecía acercarse con cada segundo. La puerta de la tienda estaba a solo unos metros. Estaba rota, colgando de una bisagra. Me lancé a través de ella, cayendo al suelo de la tienda y rodando hasta chocar contra un estante. La adrenalina me impidió sentir el dolor. Me incorporé rápidamente arrastrando un refrigerador caído para bloquear la entrada. Lo logré justo cuando el primero de los infectados llegaba, chocando contra la barricada improvisada con suficiente fuerza como para hacerla temblar. No tenía mucho tiempo. La barricada no aguantaría mucho contra la fuerza combinada de todos ellos. Miré frenéticamente alrededor de la tienda, evaluando mis opciones. Había sido saqueada, por supuesto, pero no completamente. Algunos estantes todavía contenían latas de comida y botellas de agua que los saqueadores anteriores habían dejado caer en su prisa o habían considerado poco valiosas. Tomé una mochila abandonada del suelo y comencé a llenarla con todo lo que encontraba. Latas de atún, frijoles, maíz, botellas de agua, barras energéticas. Cada golpe contra la puerta hacía que mi corazón saltara. Los infectados estaban usando sus cuerpos como arietes, lanzándose contra la barricada una y otra vez. El refrigerador comenzó a moverse, centímetro a centímetro. Necesitaba una salida. Corrí hacia la parte trasera de la tienda, rezando por encontrar una puerta de servicio o algo similar. La encontré, una pequeña puerta marcada como solo personal que daba a un callejón trasero. Estaba cerrada con llave. Maldije en voz alta mientras buscaba algo para forzarla. El ruido en la entrada principal se intensificó. El refrigerador ya se había movido lo suficiente como para que pudiera ver brazos deformes intentando colarse por el espacio. Tomé un extintor de la pared y con toda mi fuerza golpeé el candado de la puerta trasera. Una vez, 2 veces. Al tercer golpe el candado cedió. Abrí la puerta trasera justo cuando escuché el estruendo del refrigerador cayendo por completo. No miré atrás. Corrí por el callejón, zigzagueando entre contenedores de basura y escombros. El callejón desembocaba en una calle secundaria que afortunadamente parecía despejada. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una ruta segura de vuelta a mi edificio. El camino directo estaba bloqueado por los infectados que ahora salían en tropel de la tienda, emitiendo esos horribles sonidos de llamada que parecían atraer a otros. Tendría que dar un rodeo. Me detuve un momento para orientarme. Desde donde estaba podía ver que gran parte del centro de la ciudad había sido transformado. Enormes estructuras fúngicas se elevaban sobre los edificios como torres retorcidas, conectadas entre sí por lo que parecían ser redes de filamentos gruesos y pulsantes, como venas gigantescas. El cielo sobre ellas estaba teñido de un color anaranjado debido a las nubes de esporas que liberaban constantemente. Era como mirar un paisaje alienígena, un paisaje que alguna vez había sido mi hogar. La realización me golpeó como un puñetazo. Esto no era una epidemia temporal, no era algo que pudiera contenerse o revertirse. Era una transformación ecológica completa. El planeta estaba siendo terraformado por algo que ni siquiera entendíamos. Me obligué a apartar la mirada de aquel espectáculo aterrador y me concentré en mi supervivencia inmediata. Identifiqué una ruta que me llevaría por calles residenciales menos transitadas, evitando las principales concentraciones de infectados. Corrí agachado, manteniéndome cerca de los edificios y utilizando autos abandonados como cobertura.
El peso de la mochila llena de suministros me ralentizaba, pero no podía permitirme dejarla. Mi respiración se volvía cada vez más trabajosa bajo el pañuelo. El sudor me corría por la cara y me ardían los ojos. Cada pocos metros me detenía para escuchar, para asegurarme de que no estaba siendo seguido. Los sonidos de la ciudad habían cambiado. Ya no se escuchaban sirenas, ni motores, ni las conversaciones de la gente. En su lugar había un silencio opresivo, interrumpido ocasionalmente por ese escalofriante silbido colectivo que emitían los infectados, o por un extraño sonido pulsante que parecía provenir de las estructuras fúngicas mismas, como si estuvieran respirando. Estaba a 3 cuadras de mi edificio cuando lo vi. Un grupo de al menos 20 infectados bloqueaba la intersección que necesitaba cruzar. Estaban inmóviles, como si esperaran algo, todos orientados en la misma dirección. Algunos tenían extremidades tan transformadas que parecían más vegetales que humanos. Otros mantenían una apariencia más reconocible, aunque sus rostros estaban parcial o totalmente cubiertos por crecimientos anaranjados. Me escondí tras un auto y evalué mis opciones. No había forma de pasar sin ser visto. Tendría que rodearlos, lo que significaba añadir varias cuadras más a mi recorrido. Mientras consideraba la ruta alternativa, noté algo extraño. Los infectados comenzaron a moverse todos a la vez, como respondiendo a una señal invisible. Se apartaron, formando lo que parecía ser un pasillo entre ellos. Y entonces lo vi. Por ese pasillo avanzaba algo que me heló la sangre. Una figura que alguna vez había sido humana, pero que ahora se había transformado en algo completamente diferente. Era más grande que los demás, con el cuerpo completamente cubierto de estructuras fúngicas que se extendían como una corona alrededor de su cabeza. Caminaba erguido, con un propósito claro, y los otros infectados parecían mostrarle una especie de deferencia, como si fuera un líder o un coordinador. La visión de aquella criatura me paralizó. En todas mis fantasías sobre el apocalipsis zombie, nunca había imaginado algo así. Esto no era un grupo de muertos vivientes sin mente propia. Esto era una nueva forma de inteligencia colectiva, una nueva especie que estaba reemplazando a la nuestra. La criatura se detuvo en el centro de la intersección y extendió sus brazos. Los apéndices que brotaban de su cuerpo comenzaron a pulsear con una luz anaranjada, y todos los infectados a su alrededor respondieron con el mismo pulso luminoso. Estaban comunicándose, coordinándose, planificando. El terror me invadió ante esa realización. No estábamos enfrentando una plaga sin mente, estábamos siendo conquistados por algo con inteligencia y propósito, algo que nos veía como simples vehículos para su expansión, o peor aún, como un recurso para ser consumido y transformado. Me agaché más tras el auto, temiendo que pudieran sentir de algún modo mi presencia, mi conciencia separada de su colmena. Tendría que esperar a que se movieran. No me atrevía a intentar rodearlos mientras estaban en ese estado de comunicación intensificada. De alguna manera sabía que estarían más alerta. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Los infectados permanecieron en ese extraño trance durante lo que pareció una eternidad. El sol comenzaba a descender, y con él mi esperanza de regresar a mi apartamento antes del anochecer. Finalmente la criatura central bajó sus brazos y el brillo pulsante cesó. Los infectados comenzaron a dispersarse, moviéndose en varias direcciones con renovado propósito. Esperé hasta que la mayoría se había alejado lo suficiente antes de atreverme a moverme. Con el corazón martilleando en mi pecho, comencé a avanzar lentamente, manteniéndome agachado y utilizando los vehículos abandonados como cobertura. Cada paso era una tortura, cada sonido me hacía congelar. Logré cruzar la intersección sin ser detectado y continué mi camino hacia mi edificio. Las sombras se alargaban a medida que el sol descendía, creando un juego macabro de luces y sombras que transformaba cada objeto cotidiano en una potencial amenaza. Las estructuras fúngicas brillaban con una débil luminiscencia anaranjada que se intensificaba a medida que la luz natural disminuía. Era hermoso, en una forma terriblemente alienígena. Por fin llegué a mi edificio, solo para encontrarme con otro problema. La entrada principal seguía bloqueada por esa masa orgánica pulsante que había visto antes. Parecía haber crecido desde la mañana, cubriendo ahora parte de la fachada del edificio como una enredadera monstruosa. Tendría que utilizar nuevamente la entrada del sótano. La idea de volver a ese lugar oscuro donde había encontrado al conserje transformado me revolvía el estómago, pero no tenía alternativa. Me acerqué cautelosamente a la puerta trasera, escuchando atentamente por cualquier sonido que indicara peligro. Nada, solo ese inquietante silencio interrumpido por el ocasional crujido de las estructuras infectadas. Abrí la puerta lentamente, preparándome para correr si era necesario. El sótano estaba oscuro como boca de lobo, pero el conserje no parecía estar allí, o al menos no podía verlo ni oírlo. Encendí mi linterna manteniendo el haz bajo para no atraer atención desde el exterior.
El agua en el suelo había adquirido un tono anaranjado más intenso, y las manchas en las paredes habían crecido considerablemente. El florecimiento estaba consumiendo el edificio desde dentro, como un cáncer. Crucé el sótano lo más rápidamente que me atreví, temiendo que cada chapoteo en el agua pudiera atraer al conserje o a alguna otra criatura. Llegué a las escaleras y comencé a subir, cada piso un pequeño triunfo. Cuando finalmente alcancé mi planta, me sentí desfallecer de alivio. La puerta de mi apartamento estaba intacta, tal como la había dejado. Entré y cerré con llave inmediatamente, colocando además la cadena de seguridad y empujando un mueble contra la puerta para mayor medida. Solo entonces me permití respirar. Me quité el pañuelo de la cara, ahora empapado de sudor, y caí de rodillas exhausto. Lo había logrado. Había conseguido comida y agua y había regresado con vida. Una pequeña victoria en un mundo que ya no me pertenecía. Vacié el contenido de la mochila sobre la mesa de la cocina. 15 latas de comida variada, 8 botellas de agua, algunas barras energéticas y un paquete de galletas. Si racionaba cuidadosamente, podría durar unas 2 o 3 semanas. Después de eso, no quería pensar en ello. Por ahora, había sobrevivido un día más. Me permití comer una pequeña lata de atún y beber media botella de agua antes de guardar el resto. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en la criatura que había visto coordinando a los infectados, en lo que significaba para nuestra especie, en si quedaba alguna esperanza para nosotros. Los días siguientes establecí una rutina que me ayudaba a mantener la cordura. Me despertaba con la primera luz, racionaba mi comida y agua y pasaba horas observando la ciudad a través de la ventana, documentando los cambios en una libreta que había encontrado. Era como un científico estudiando la transformación de un ecosistema, solo que este ecosistema había sido mi hogar. Notaba patrones en el comportamiento de los infectados. Eran más activos durante el día, cuando el sol estimulaba el crecimiento de las estructuras fúngicas. Al anochecer se volvían más letárgicos. Algunos incluso permanecían inmóviles durante horas, como si estuvieran recargándose. Las estructuras mismas también seguían un ciclo. Crecían durante el día, absorbiendo luz solar, y por la noche liberaban nubes más densas de esporas que brillaban débilmente en la oscuridad. Era fascinante y aterrador a la vez. Me encontré pensando en todas esas horas que había pasado debatiendo sobre zombies en internet. Qué ingenuo había sido. La realidad era infinitamente más compleja, más organizada y más aterradora que cualquier ficción apocalíptica que hubiera consumido. Esto no era una simple plaga que convertía a las personas en monstruos sin mente. Era una inteligencia alienígena que estaba reescribiendo las reglas de la vida en la Tierra. En el 7º día después de mi expedición a la tienda, noté algo perturbador. Las manchas anaranjadas que había visto en el sótano ahora eran visibles en las esquinas de mi apartamento. Pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero definitivamente allí. El florecimiento había encontrado su camino hasta mi refugio. Intenté rasparlas, quemarlas, incluso usé lejía que encontré bajo el fregadero, pero siempre volvían, más extensas cada vez. Me estaba quedando sin opciones. No podía quedarme allí indefinidamente viendo cómo mi espacio vital se reducía día a día. Las manchas crecían más rápido de lo que había anticipado. En solo 3 días habían cubierto casi un cuarto de la pared del baño. Emanaban ese dulzor enfermizo que había asociado con el florecimiento y a veces creía ver movimiento en ellas, como si estuvieran pulsando al ritmo de un corazón invisible. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, podía jurar que escuchaba un sutil susurro proveniente de ellas, como si estuvieran tratando de comunicarse. Mi mente racional me decía que era imposible, que estaba proyectando patrones donde no los había debido al aislamiento y el estrés. Pero otra parte de mí, una parte más primitiva e instintiva, sabía que había algo más ocurriendo, algo que iba más allá de mi comprensión. Una noche, el 10º día después de mi salida, me despertó un sonido diferente. No era el habitual crepitar de las estructuras fúngicas ni el lejano silbido de los infectados. Era una voz humana. Alguien estaba llamando desde fuera del edificio. Me levanté de un salto y corrí a la ventana, casi sin atreverme a creer lo que estaba escuchando. Allí abajo en la calle había una camioneta militar y un pequeño grupo de personas. Personas normales. Llevaban trajes protectores completos y máscaras de gas, pero eran inconfundiblemente humanos no infectados. Uno de ellos usaba un megáfono para hacer el anuncio. Atención sobrevivientes, somos parte de la operación de rescate del ejército. Estamos evacuando civiles a una zona segura. Si pueden oírnos, hagan señales desde las ventanas. Tienen 10 minutos para presentarse antes de que continuemos hacia el siguiente sector. No podía creer lo que estaba viendo. Después de casi 2 semanas pensando que era el último humano en la ciudad, ahí estaba mi salvación. Encendí y apagué frenéticamente la linterna frente a la ventana para llamar su atención. Uno de los soldados me vio y señaló en mi dirección. Me hicieron señas para que bajara.
Iban a rescatarme. La euforia inicial rápidamente dio paso al pánico cuando recordé mi situación. La entrada principal estaba bloqueada por esa masa orgánica y tendría que salir nuevamente por el sótano infectado. Pero esta vez había algo diferente. Tenía esperanza, una razón para arriesgarme. Metí rápidamente algunas provisiones en mi mochila, me puse varias capas de ropa como protección improvisada y até el pañuelo sobre mi cara. No tenía tiempo para dudar. Los soldados habían dicho 10 minutos. No podía permitirme perder esta oportunidad. Salí al pasillo, que ahora estaba notablemente más invadido por el florecimiento. Las paredes pulsaban con vida ajena y el aire era espeso con esporas visibles que flotaban como polvo en la débil luz. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, evitando tocar las barandillas que estaban completamente cubiertas de crecimientos anaranjados. El olor era abrumador, una mezcla de dulzor nauseabundo y podredumbre que hacía que mis ojos lagrimearan. Pero seguí adelante, impulsado por la promesa de rescate, de volver a la civilización, de estar entre humanos otra vez. El sótano estaba irreconocible. Lo que antes había sido un espacio utilitario ahora parecía el interior de un organismo vivo. El agua en el suelo se había espesado hasta convertirse en una sustancia gelatinosa de color anaranjado que burbujeaba y se movía como si respirara. Las paredes estaban completamente cubiertas de estructuras que pulsaban y se retorcían. El techo goteaba un líquido viscoso que parecía disolver lentamente el concreto donde caía. Era como si el edificio entero estuviera siendo digerido desde dentro. Y en medio de todo esto vi al conserje, o lo que quedaba de él. Ya no era la criatura que había visto antes. Había evolucionado aún más. Su cuerpo se había fusionado con la pared, convirtiéndose en parte de la estructura fúngica misma. Sus extremidades se habían extendido como raíces por todo el sótano, conectándose con otras masas orgánicas. Su cabeza, lo poco que quedaba reconocible como tal, estaba echada hacia atrás en una expresión que parecía casi extática, como si hubiera encontrado un propósito, una conexión que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado como humano. Por un momento terrible, sentí una punzada de envidia. Me quedé paralizado ante esa visión, olvidando momentáneamente mi urgencia. El horror de lo que estaba presenciando me sobrecogió. Esto no era simplemente una infección o una invasión. Era una transformación completa, una evolución forzada hacia algo totalmente ajeno. Pero el sonido del megáfono desde fuera me devolvió a la realidad. 5 minutos restantes para la evacuación de este sector. No tenía tiempo. Respiré profundamente a través del pañuelo y comencé a avanzar por el sótano, evitando las zonas donde el crecimiento parecía más denso. Cada paso era un desafío. La sustancia gelatinosa en el suelo parecía querer aferrarse a mis zapatos, ralentizándome. A mitad de camino sentí algo que me heló la sangre. Uno de los filamentos que se extendían desde el cuerpo del conserje rozó mi pierna. Se enroscó ligeramente como si estuviera evaluándome antes de retraerse. No me había atacado. Era casi como si me hubiera reconocido, como si hubiera decidido dejarme pasar. Esa idea era aún más perturbadora que la de ser atacado. ¿Qué significaba? ¿Estaba el florecimiento volviéndose más selectivo? ¿O había algo en mí que lo intrigaba? No quería pensar en las implicaciones. Finalmente alcancé la puerta trasera del sótano y salí al callejón. El aire exterior, aunque cargado de esporas, me pareció fresco y limpio en comparación con la atmósfera opresiva del interior. Podía oír el motor de la camioneta militar y las voces de los soldados. Estaban tan cerca. Corrí hacia el frente del edificio, zigzagueando entre escombros y evitando las áreas donde el crecimiento fúngico era más denso. Cuando doblé la esquina y vi la camioneta, casi lloré de alivio. Había 3 soldados y lo que parecían ser 2 civiles rescatados, todos con trajes protectores. Uno de los soldados me vio y levantó su arma instintivamente antes de determinar que era humano. Me hizo señas para que me acercara rápidamente. «Date prisa», gritó a través de su máscara. «No tenemos mucho tiempo». Corrí hacia ellos con las últimas fuerzas que me quedaban. La esperanza me daba alas. Por fin, después de semanas de soledad y terror, estaría a salvo. Estaría entre los míos otra vez. A unos metros de la camioneta, algo cambió. Los soldados dejaron de hacerme señas y en su lugar levantaron sus armas, apuntando no hacia mí, sino detrás de mí. Sus posturas se tensaron, y uno de ellos comenzó a gritar algo que no pude entender. Me giré para ver qué los había alarmado, y lo que vi me dejó paralizado. Una horda de infectados emergía de todas las calles adyacentes, convergiendo hacia nuestra posición. Docenas de ellos moviéndose con esa inquietante coordinación que había observado antes. Y liderándolos estaba esa criatura que había visto días atrás, el coordinador, ahora más grande y más transformado. Los filamentos que brotaban de su cuerpo pulsaban con luz anaranjada, y todos los infectados respondían al mismo ritmo. Era una escena sacada de mis peores pesadillas. Los soldados comenzaron a disparar.
los estallidos de sus rifles automáticos rompiendo el silencio sobrenatural de la ciudad. Algunos infectados caían, pero otros seguían avanzando implacablemente, como si el dolor o el daño no significaran nada para ellos. ¡Corre!, me gritó uno de los soldados haciéndome señas frenéticas para que me acercara a la camioneta. Salí de mi parálisis y corrí como nunca antes había corrido, mientras las balas zumbaban sobre mi cabeza y los infectados se acercaban por detrás. Logré llegar a la camioneta y manos fuertes me agarraron y me arrastraron dentro. «Lo tenemos, vámonos», gritó alguien, y el vehículo arrancó con un rugido, alejándose a toda velocidad. Los disparos continuaron desde la parte trasera abierta, manteniendo a los infectados a raya mientras ganábamos distancia. Me desplomé contra el suelo metálico, jadeando, incapaz de creer que realmente lo había logrado. Una mujer con traje protector se arrodilló a mi lado. «¿Estás herido? ¿Te mordieron? ¿Tienes alguna herida abierta?», preguntó rápidamente, examinándome con movimientos precisos y profesionales. Negué con la cabeza, aún sin aliento para hablar. Ella asintió y luego procedió a rociarme con algún tipo de desinfectante que olía fuertemente a productos químicos. El olor acre reemplazó momentáneamente el dulzor enfermizo del florecimiento que parecía haberse impregnado en mis fosas nasales. «Protocolo estándar», explicó. «No sabemos exactamente cómo se transmite esta cosa, así que no podemos arriesgarnos». Asentí, agradecido por cualquier precaución que pudieran tomar. La camioneta se sacudía violentamente mientras avanzábamos a toda velocidad por las calles devastadas, esquivando escombros y vehículos abandonados. Cuando finalmente pude recuperar el aliento, miré alrededor. Había 5 soldados, incluido el conductor, y 3 civiles contándome a mí. Los otros 2 civiles eran una mujer de mediana edad y un adolescente que asumí era su hijo. Ambos parecían estar en shock, con la mirada perdida y sin reaccionar al caos a nuestro alrededor. «¿A dónde vamos?», logré preguntar. Uno de los soldados se giró hacia mí. Su rostro estaba en gran parte oculto por la máscara de gas, pero pude ver sus ojos, duros y cansados. «Zona segura a las afueras de la ciudad. El ejército ha establecido un perímetro defensivo en el antiguo aeropuerto militar. Es el único lugar en un radio de 100 kilómetros que no ha sido completamente invadido por esa cosa». Hizo una pausa y añadió en voz más baja: «Al menos por ahora». Esas últimas palabras me helaron la sangre. Incluso ellos, con todas sus armas y recursos, no estaban seguros de cuánto tiempo podrían mantener a raya al florecimiento. «¿Cuántos supervivientes han encontrado?», pregunté, temiendo la respuesta. El soldado intercambió una mirada con sus compañeros antes de responder. «No muchos. La mayoría de la población urbana fue infectada en la primera semana. Los que sobrevivieron, bueno, la mayoría no duró mucho después de eso». Caímos en un silencio sombrío mientras la camioneta seguía avanzando. A través de las ventanillas podía ver cómo la ciudad había sido transformada. Los edificios que alguna vez fueron familiares ahora estaban deformados por enormes estructuras fúngicas que se extendían como cancros arquitectónicos. Las calles estaban cubiertas de una sustancia viscosa que brillaba con un tono anaranjado bajo la luz del sol. Y por todas partes había infectados. Algunos deambulaban solos, otros trabajaban en grupos, y todos parecían estar contribuyendo de alguna manera a la expansión de las estructuras. Lo más perturbador era lo organizado que parecía todo. Esto no era caos, era un nuevo orden reemplazando al antiguo, como si la tierra estuviera siendo terraformada para acomodar una forma de vida completamente diferente. «¿Qué es esta cosa?», pregunté a nadie en particular. «¿De dónde vino?». La médica que me había examinado respondió mientras guardaba su equipo. «Nadie lo sabe con certeza. Los primeros informes vinieron de la selva amazónica. Algunos creen que siempre estuvo allí, dormido, hasta que la deforestación lo despertó. Otros piensan que podría ser extraterrestre, traído en un meteorito o algo así. Los científicos que sobrevivieron están trabajando en ello, pero…». Se encogió de hombros. «En este punto, saber de dónde vino es menos importante que encontrar cómo detenerlo». El viaje hacia la zona segura duró aproximadamente 1 hora. A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad, los signos del florecimiento disminuían, aunque nunca desaparecían por completo. Pasamos por puestos de control militares, algunos abandonados, otros con signos de batalla reciente. Vi cuerpos en el suelo, tanto de soldados como de infectados. La guerra por la supervivencia humana se estaba librando metro a metro, y por lo que podía ver, no estábamos ganando. Finalmente, el conductor anunció: «Aproximándonos al perímetro exterior. Prepárense para la inspección». La camioneta redujo la velocidad al acercarse a una enorme barricada custodiada por soldados fuertemente armados. Grandes reflectores barrían el área circundante, iluminando cualquier movimiento. Enormes ventiladores industriales soplaban constantemente, creando lo que supuse era una barrera para las esporas. Nos detuvimos en un punto de control donde un soldado se acercó a la ventanilla.
Hubo un intercambio de códigos y luego nos hicieron señas para avanzar hacia una estructura que parecía una estación de descontaminación. La descontaminación fue un proceso riguroso y nada agradable. Nos separaron por género y nos hicieron desnudarnos completamente. Todas nuestras pertenencias fueron confiscadas para ser examinadas y posiblemente destruidas si se consideraban contaminadas. Luego nos rociaron con una sustancia química que quemaba la piel y nos hicieron pasar por varias duchas. El agua era tan caliente que casi resultaba insoportable. Durante todo el proceso, personal médico con trajes protectores nos examinaba minuciosamente, buscando cualquier signo de infección. Cada pequeña mancha o irritación en la piel era escrutada con intensidad clínica. Un joven fue separado del grupo cuando encontraron una pequeña mancha anaranjada detrás de su oreja. Sus gritos mientras lo arrastraban aún resuenan en mis pesadillas. Después de la descontaminación nos dieron ropa simple, camisetas y pantalones grises y botas militares. Me sentí despojado de todo, mis posesiones, mi ropa, incluso de mi identidad. Ahora era solo otro refugiado, otro número en el último bastión de la humanidad. El campamento base estaba instalado en lo que solía ser el aeropuerto militar. La pista de aterrizaje principal servía como área central, rodeada por tiendas de campaña, vehículos militares y torres de vigilancia improvisadas. Había miles de personas allí, todas con la misma mirada perdida que yo seguramente tenía. Familias agrupadas en pequeños espacios asignados, ancianos sentados solos mirando a la nada, niños que ya no jugaban. El aire estaba cargado de miedo y desesperanza, a pesar de los esfuerzos de los militares por mantener un sentido de orden y normalidad. Nos asignaron lugares en una de las enormes hangares reconvertidos en dormitorios comunales. Filas y filas de catres simples, separados por apenas 1 metro entre sí. Cero privacidad, cero comodidad. Pero era seguro. Al menos eso nos decían. Mientras me sentaba en mi catre asignado, mirando a las personas a mi alrededor, no podía evitar preguntarme, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podría este lugar resistir contra algo que había consumido ciudades enteras en cuestión de semanas? Esa noche no pude dormir, a pesar del agotamiento que sentía. El hangar estaba lleno de sonidos, llanto suave, conversaciones susurradas, ocasionales gritos de personas atrapadas en pesadillas. Me quedé mirando el techo metálico, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que todos habíamos perdido. El mundo que conocíamos había terminado. Y lo más aterrador no era solo la destrucción, sino la transformación. El florecimiento no estaba simplemente matando a la humanidad, estaba reemplazándola con algo nuevo, algo con propósito e inteligencia, algo que tal vez veía nuestra existencia como nosotros veíamos un virus, algo para ser superado y reemplazado en el gran esquema de la evolución. Estos pensamientos me mantuvieron despierto hasta que el amanecer empezó a filtrar su luz a través de las pequeñas ventanas del hangar. Con la primera luz sonaron alarmas y comenzó el movimiento. La rutina del campamento iniciaba temprano, distribución de alimentos, asignación de tareas, revisiones médicas, todo estrictamente programado, militarmente eficiente. Me uní a la fila para el desayuno, una papilla gris que sabía a cartón y un trozo de pan duro. Mientras comía mecánicamente, escuchaba las conversaciones a mi alrededor, rumores principalmente, que habían perdido contacto con otros campamentos similares, que las esporas habían sido detectadas dentro del perímetro, que los científicos estaban cerca de una cura. Nadie sabía qué creer. Después del desayuno, un oficial militar subió a una plataforma improvisada para hacer anuncios, nuevas reglas de convivencia, actualizaciones sobre la situación exterior, mayormente vagas y optimistas, obviamente diseñadas para mantener la moral, y asignaciones de trabajo. Como era nuevo, me asignaron al equipo de saneamiento, básicamente limpiar letrinas y recoger basura. No me importó. Cualquier cosa para mantenerme ocupado, para no pensar demasiado. Mientras trabajaba, conocí a otros supervivientes y escuché sus historias. Cada una era única y al mismo tiempo similar. Momentos de horror, decisiones desesperadas, pérdidas inimaginables. Una mujer había visto a toda su familia transformarse en el transcurso de una noche. Un hombre había caminado más de 100 kilómetros después de que su auto se quedara sin gasolina, escondiéndose de los infectados durante el día y moviéndose solo por la noche. Todos llevábamos cicatrices, visibles o no. Todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Qué vendría después? ¿Habría un después? A medida que avanzaba el día, noté algo inquietante. Algunos soldados parecían nerviosos, intercambiando miradas preocupadas y hablando en voz baja. Algo estaba pasando, algo que no nos estaban diciendo, y tenía el terrible presentimiento de que pronto descubriríamos qué era. Esa noche, mientras intentaba dormir en el incómodo catre, fui despertado por un alboroto. Gritos y órdenes ladradas con urgencia. Me incorporé para ver soldados corriendo por el pasillo central del hangar,
sus rostros tensos bajo la tenue luz de emergencia. «Todos mantengan la calma y permanezcan en sus lugares», ordenó un sargento, pero el pánico ya se estaba extendiendo como un incendio. «Lo encontraron dentro del perímetro», susurró alguien cerca de mí. «El florecimiento está aquí». Mi sangre se heló. No podía ser verdad. Se suponía que este lugar era seguro, que los protocolos de descontaminación y las barreras físicas nos protegerían. Me levanté, ignorando las órdenes de permanecer acostado, y me acerqué a una de las pequeñas ventanas del hangar. Lo que vi confirmó mis peores temores. En la distancia, cerca del perímetro norte, los reflectores iluminaban una escena caótica. Soldados corriendo, disparos esporádicos y algo moviéndose entre las sombras. Algo que no se movía como un humano. Y lo más aterrador, pequeños parches de luminiscencia anaranjada comenzaban a aparecer en las estructuras cercanas, como si el florecimiento hubiera encontrado un punto de entrada y ahora estuviera expandiéndose exponencialmente. El caos se apoderó del hangar. Algunos intentaban salir, empujándose hacia las puertas, mientras otros se acurrucaban en sus catres, paralizados por el miedo. Los soldados intentaban mantener el orden, pero era evidente que ellos mismos estaban asustados. «Protocolo de evacuación Omega», gritó alguien con autoridad, y los militares comenzaron a moverse con renovada urgencia. Nos ordenaron formar filas y prepararnos para ser trasladados a vehículos de transporte. «Lleven solo lo esencial. Muévanse rápido». Las luces parpadearon varias veces antes de estabilizarse, provocando gritos de pánico entre la multitud. Me uní a una de las filas, intentando mantener la compostura mientras observaba cómo nuestro último refugio se desmoronaba ante nuestros ojos. Una mujer a mi lado lloraba silenciosamente, abrazando a un niño pequeño que parecía demasiado conmocionado para hacer ruido. Le puse una mano en el hombro, ofreciendo un consuelo que sabía que era insuficiente. «¿A dónde nos llevan?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», respondí honestamente. Nadie lo sabía. Solo estábamos siguiendo órdenes, esperando que alguien en algún lugar tuviera un plan. La evacuación fue un proceso lento y agonizante. Los vehículos eran limitados, y la prioridad era para familias con niños y personal médico esencial. Yo estaba en uno de los últimos grupos. Mientras esperaba, los sonidos de combate desde el perímetro se intensificaron. Explosiones ocasionales iluminaban el cielo nocturno, y el olor acre de pólvora y humo se mezclaba con ese dulzor enfermizo que había aprendido a asociar con el florecimiento. Finalmente, cuando llegó mi turno de subir a un camión militar, uno de los soldados me detuvo. «Tú», dijo señalándome, «¿tienes alguna habilidad especial? ¿Médica? ¿Mecánica? ¿Algo útil?». Negué con la cabeza, confundido por la pregunta. «Trabajaba en una tienda de electrónicos», respondí. Él asintió como si eso confirmara algo, y luego me apartó de la fila. «Espera aquí, grupo especial». Me reunió con otros 10 civiles, todos con expresiones de confusión y miedo similar a la mía. Cuando el último camión de evacuación partió, dejándonos atrás, entendí la terrible verdad. No había suficiente espacio para todos. Algunos teníamos que quedarnos. El capitán que nos había seleccionado esperó hasta que los vehículos desaparecieron en la distancia antes de hablar. «Lo siento», comenzó, y pude ver en sus ojos que lo decía en serio. «No tenemos suficientes vehículos para evacuar a todos, y las órdenes son claras. Prioridad para aquellos con habilidades esenciales y familias con niños». Hizo una pausa, dejando que absorbamos esta información. «Ustedes son voluntarios ahora. Su misión es comprar tiempo para los evacuados». Un frío recorrió mi espina dorsal. Estábamos siendo sacrificados. «Hay un último búnker subterráneo», continuó. «Tiene suministros para unos días y comunicaciones. Necesitamos que alguien se quede y nos informe sobre el avance del florecimiento, para que los demás puedan prepararse». Nos miró uno por uno como evaluándonos. «Es peligroso, no voy a mentirles, pero es vital. Sin esta información, el próximo refugio podría caer tan rápido como este». Quería protestar, gritar la injusticia de todo esto, pero en el fondo entendía la lógica brutal. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que ser los ojos en el infierno. Nos condujeron al búnker, una instalación subterránea debajo del centro de comando. Era pequeño pero bien equipado. Camas, alimentos para varios días, agua y, lo más importante, un sistema de comunicaciones y cámaras de seguridad que monitoreaban todo el perímetro. El capitán nos dio instrucciones rápidas sobre cómo operar el equipo y nos entregó un cronograma para reportarnos. Luego, con una última mirada de disculpa, nos dejó. La pesada puerta del búnker se cerró con un sonido metálico que resonó como un disparo final. Éramos 10 desconocidos unidos por la circunstancia y el destino. Nos miramos unos a otros en silencio, procesando nuestra situación. Finalmente, una mujer mayor, una profesora jubilada llamada Elena, tomó la iniciativa. «Bien», dijo con una voz firme que contradecía el miedo en sus ojos. «Organicémonos.
Necesitamos turnos para monitorear las cámaras y para descansar. Su practicidad nos sacó del estupor. Era como si todos necesitáramos que alguien tomara el control, que nos diera un propósito. Me ofrecí para el primer turno de vigilancia, junto con un hombre llamado Miguel, un ex guardia de seguridad que al menos tenía experiencia con sistemas de monitoreo. Las primeras horas en el búnker fueron tensas pero ordenadas. Establecimos rutinas, asignamos tareas, intentamos mantener una apariencia de normalidad en una situación que era todo menos normal. A través de las cámaras observamos cómo el florecimiento avanzaba inexorablemente. Era fascinante y aterrador a la vez. Las estructuras fúngicas crecían a una velocidad visible, consumiendo edificios enteros en cuestión de horas. Los infectados trabajaban incansablemente, algunos moviendo materiales, otros simplemente permaneciendo inmóviles mientras sus cuerpos servían como puntos de anclaje para nuevos crecimientos. Y entre ellos, ocasionalmente, veíamos a esas criaturas coordinadoras, más grandes y más transformadas que las demás, dirigiendo la expansión como arquitectos de un nuevo mundo. Seguimos el protocolo, reportando nuestras observaciones cada 2 horas. Las respuestas desde el otro lado se volvían cada vez más breves y espaciadas. Nos preguntábamos si realmente alguien estaba escuchando, si nuestros informes servían de algo. Pero continuamos, porque era lo único que nos mantenía cuerdos, lo único que daba propósito a nuestras últimas horas o días. Al tercer día en el búnker ocurrió el primer incidente. Una de nosotros, Claudia, comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fueron pequeñas cosas. Se quedaba mirando fijamente a la nada durante minutos o murmuraba para sí misma palabras ininteligibles. Luego empezó a quejarse de dolores de cabeza y una sensación de picazón bajo la piel. Elena, que había sido enfermera antes de ser profesora, la examinó lo mejor que pudo con nuestros limitados suministros médicos. No encontró nada obvio, pero todos temíamos lo mismo. De alguna manera, el florecimiento la había alcanzado. Esa noche, mientras dormíamos, Claudia intentó abrir la puerta del búnker. Miguel, que estaba de guardia, la detuvo justo a tiempo. Cuando la confrontamos, sus ojos tenían una mirada vidriosa y distante. «Tengo que salir», dijo con una voz monótona que no parecía la suya. «Están llamando. Es hermoso allá afuera. Todos deberíamos salir». La atamos a una cama. Una decisión terrible pero necesaria. Nadie durmió esa noche. Observamos impotentes cómo Claudia se retorcía y gemía, alternando entre súplicas para que la liberáramos y momentos de claridad en los que lloraba y se disculpaba. Por la mañana notamos las primeras manchas anaranjadas apareciendo bajo su piel, alrededor de sus muñecas y cuello. No había duda ahora. Estaba infectada. El debate sobre qué hacer con Claudia dividió al grupo. Algunos argumentaban que debíamos encerrarla en un compartimento separado del búnker. Otros, que debíamos expulsarla antes de que pudiera infectarnos a todos. Las discusiones se volvieron acaloradas, revelando el miedo y la desesperación que todos sentíamos. Yo me mantuve en silencio, observando a Claudia mientras debatían su destino. Algo en su transformación me fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. A diferencia del horror sin sentido de los zombies que había imaginado en mis fantasías apocalípticas, esto parecía tener un propósito, una inteligencia detrás. Claudia no estaba simplemente muriendo o convirtiéndose en un monstruo, estaba siendo incorporada a algo mayor. Sus ojos, cuando se encontraban con los míos, parecían contener no solo miedo, sino también una extraña forma de asombro, como si estuviera experimentando algo que trascendía nuestra comprensión humana. «Puedo oírlos», me susurró cuando me acerqué a ella durante un momento en que los demás estaban distraídos. «Están conectados, todos ellos. Es como una sola mente, un solo organismo, y es hermoso». Sus palabras me helaron la sangre, no porque sonaran dementes, sino porque sonaban lúcidas, como si hubiera vislumbrado una verdad que el resto de nosotros no podíamos o no queríamos ver. La decisión sobre Claudia se tomó por nosotros cuando, durante la noche, su transformación se aceleró dramáticamente. Sus muñecas, tan delgadas y frágiles, de alguna manera lograron romper las ataduras que la sujetaban. Cuando Miguel entró para hacer su chequeo matutino, la encontró de pie junto a la pared con las palmas presionadas contra el concreto. Filamentos anaranjados se extendían desde sus dedos, penetrando el material como raíces buscando tierra. Su piel había adquirido esa palidez translúcida característica de los infectados, con venas anaranjadas pulsando visiblemente bajo la superficie. Pero lo más perturbador era su rostro, sereno, casi extático, como si estuviera experimentando algún tipo de comunión trascendental. Miguel gritó, alertando al resto de nosotros. Cuando entramos y vimos la escena, el pánico se apoderó del grupo. 2 personas corrieron hacia la puerta del búnker, dispuestas a arriesgarse en el exterior antes que enfrentar lo que Claudia se estaba convirtiendo. Elena y yo intentamos mantener la calma, insistiendo en que debíamos seguir el protocolo de contaminación que nos habían enseñado.
pero era demasiado tarde para procedimientos ordenados. Alguien, nunca supe quién, tomó una de las armas de emergencia y le disparó a Claudia directamente en la cabeza. El sonido del disparo resonó en el búnker como un trueno, dejándonos momentáneamente sordos y aturdidos. Claudia se desplomó, pero lo que sucedió después desafió toda lógica. Su sangre, ahora de un naranja brillante, comenzó a moverse por sí sola, como si tuviera vida propia. Se extendió por el suelo en patrones que parecían deliberados, no aleatorios, y donde tocaba, el concreto comenzaba a cambiar, adquiriendo una textura orgánica. Nos alejamos horrorizados, apiñándonos en el extremo opuesto del búnker. «¡La mataste!», gritó Elena al hombre que había disparado. Tenían que examinarla. Podrían haber aprendido algo. Pero yo sabía, mientras observaba aquella sangre imposible expandiéndose, que Claudia no estaba realmente muerta. No del modo que entendemos la muerte. Su conciencia individual quizás había terminado, pero algo de ella ahora formaba parte de esa entidad mayor que ella había descrito. El florecimiento la había reclamado, y ahora, a través de ella, nos había encontrado a nosotros. Tomamos la única decisión posible: evacuar. El búnker ya no era seguro. La infección se expandiría desde el cuerpo de Claudia hasta consumirlo todo. Recogimos apresuradamente los suministros esenciales: comida, agua, el equipo de comunicación portátil. Nadie mencionó que no teníamos a dónde ir. El exterior estaba completamente invadido por el florecimiento. Lo habíamos visto a través de las cámaras. Pero cualquier cosa era mejor que quedarse y ser consumidos lentamente en aquel espacio confinado. Mientras nos preparábamos para abrir la puerta del búnker, hicimos un último intento de comunicación con el mando. Base cierra a cualquier receptor. El búnker ha sido comprometido. Repito, el búnker ha sido comprometido. Estamos evacuando. Si alguien recibe este mensaje, por favor respondan con instrucciones. Solo Estática nos respondió. Estábamos solos. Con un último intercambio de miradas que contenían miedo, resignación y una extraña forma de determinación, abrimos la pesada puerta de acero. El mundo exterior era irreconocible. Lo que había sido un aeropuerto militar ahora parecía un paisaje alienígena. Enormes estructuras fúngicas se elevaban hacia el cielo como rascacielos orgánicos, pulsando con vida propia. El suelo estaba cubierto por una densa capa de material orgánico anaranjado que se movía sutilmente como si respirara. Y el aire estaba lleno de esporas que brillaban bajo la luz del sol, creando un efecto casi hermoso como polvo de oro suspendido en la atmósfera. Nos ajustamos las máscaras improvisadas y comenzamos a movernos cautelosamente, buscando un camino entre las estructuras fúngicas. No teníamos un plan claro, solo un instinto primitivo de supervivencia que nos impulsaba a seguir moviéndonos. Estábamos tan concentrados en evitar las áreas más densamente infectadas que casi no notamos la ausencia de infectados humanos. Casi. «¿Dónde están?», susurró Miguel, verbalizando lo que todos estábamos pensando. Las cámaras nos habían mostrado docenas, si no cientos, de personas transformadas moviéndose por el complejo. Ahora no veíamos ninguna. La respuesta llegó de forma inesperada. Un sonido, no del todo humano, pero tampoco completamente ajeno, reverberó a través del paisaje transformado. Era como un canto, pero sin palabras. Una vibración que parecía resonar no solo en nuestros oídos, sino en nuestros huesos, en nuestras células. Nos detuvimos paralizados, no por miedo, sino por una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte primitiva de nuestros cerebros respondiera a un llamado ancestral. Y entonces los vimos, no deambulando sin rumbo como habíamos esperado, sino reunidos en formación alrededor de la estructura fúngica más grande, la que se alzaba donde alguna vez estuvo el centro de comando. Cientos de ellos inmóviles, con sus rostros transformados orientados hacia la cima de la estructura. Y allí, en lo alto, estaba la criatura más extraordinaria y aterradora que había visto jamás. Alguna vez había sido humana, estaba seguro, pero ahora era algo más, algo nuevo. Su cuerpo se había fusionado con la estructura fúngica, convirtiéndose en parte de ella mientras simultáneamente la controlaba. Filamentos anaranjados se extendían desde su torso como alas o tentáculos, moviéndose con gracia hipnótica mientras dirigía ese extraño canto sin palabras. Era el coordinador que había visto en la ciudad, pero mucho más transformado, más completo. «Es hermoso», murmuró Elena a mi lado, su voz cargada de una emoción que no pude identificar. Me giré hacia ella alarmado y vi que se había quitado la máscara. Sus ojos reflejaban la luz anaranjada que emanaba de las estructuras fúngicas y había una expresión de serenidad en su rostro que me heló la sangre. «¿Qué estás haciendo?», siseé, intentando volver a ponerle la máscara. Ella apartó mi mano suavemente. «Lo entiendo ahora», dijo sin apartar los ojos de la criatura en lo alto. «No es destrucción, es transformación, evolución. Han estado esperando millones de años, dormidos en la tierra,
esperando el momento adecuado para despertar, para ayudarnos a dar el siguiente paso. Sus palabras me aterrorizaron no porque sonaran como las divagaciones de alguien que pierde la cordura, sino porque tenían una claridad terrible, una convicción que resonaba con algo dentro de mí, algo que yo también había comenzado a sentir desde que salimos al exterior, una llamada, una invitación. Uno por uno, los miembros de nuestro pequeño grupo comenzaron a quitarse las máscaras. Uno por uno, sus expresiones cambiaron del miedo a la comprensión y finalmente a la aceptación. Solo Miguel y yo mantuvimos nuestras protecciones, intercambiando miradas de pánico mientras veíamos a nuestros compañeros sucumbir a esa influencia invisible. «Tenemos que irnos», insistió Miguel tirando de mi brazo. «Ahora». Pero no podía moverme. No por miedo o fascinación, sino porque una parte de mí quería quedarse. Quería entender qué estaban experimentando los demás. Quería saber si lo que decía Elena era cierto. Y si esto no era el fin de la humanidad, sino su transformación en algo nuevo. Y si estábamos presenciando no una extinción, sino un nacimiento. Estos pensamientos me aterrorizaban no porque fueran ajenos, sino porque se sentían como mis propios pensamientos, emergiendo de algún rincón de mi mente que nunca había explorado. Miguel vio mi vacilación y me abofeteó, fuerte. El dolor me devolvió a la realidad. «Reacciona», gritó, aunque su voz sonó amortiguada a través de su máscara. «Es una trampa mental. Lo que sea que esté en el aire está afectando nuestros cerebros». Miguel tenía razón. Por supuesto que la tenía. Esto no era evolución, era invasión. No era una invitación, era una conquista. Me obligué a apartar la mirada de la hipnótica figura en lo alto y me concentré en Miguel, en su miedo muy humano y muy real. «Vamos», logré decir, y comenzamos a retroceder lentamente, alejándonos de los demás, que ahora caminaban como sonámbulos hacia la congregación de infectados. No miramos atrás cuando escuchamos sus gritos. No fueron gritos de dolor, sino de algo más complejo: sorpresa, asombro y finalmente, aceptación. Solo Miguel y yo seguimos corriendo, zigzagueando entre estructuras fúngicas, buscando desesperadamente una salida de aquel paisaje alienígena. No teníamos un plan más allá de alejarnos lo más posible. En algún momento encontramos una brecha en la cerca perimetral y nos deslizamos a través de ella, adentrándonos en el bosque circundante. Seguimos corriendo hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestras piernas se negaron a dar un paso más. Solo entonces nos detuvimos jadeando y nos permitimos mirar hacia atrás. En la distancia, las enormes estructuras fúngicas se alzaban sobre los árboles, pulsando con esa luz anaranjada antinatural. Habíamos escapado por ahora. Pero, ¿hacia dónde? Miguel y yo avanzamos por el bosque durante días, moviéndonos principalmente de noche y ocultándonos durante el día. Racionábamos cuidadosamente los escasos suministros que habíamos logrado llevar con nosotros, sabiendo que eventualmente tendríamos que arriesgarnos a buscar más en algún asentamiento. Las máscaras improvisadas que habíamos usado para protegernos de las esporas se deterioraban con cada hora que pasaba, y ambos éramos conscientes de que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos que enfrentar el aire contaminado sin protección. Durante nuestro viaje, notamos cómo el florecimiento se extendía incluso en las áreas rurales, aunque de manera menos agresiva que en las zonas urbanas. Los árboles comenzaban a mostrar manchas anaranjadas que ascendían por sus troncos, como venas brillantes bajo la corteza. Por la noche, estas marcas emitían una débil luminiscencia que creaba patrones fantasmagóricos en el bosque. Era hermoso y aterrador a la vez, como un bosque de cuento de hadas distorsionado por una mente enferma. A menudo me encontraba mirando estas manifestaciones más tiempo del que debería, fascinado por sus patrones y pulsaciones. Miguel siempre me sacaba de estos trances con un empujón brusco y una mirada de preocupación. Al quinto día, Miguel enfermó. Comenzó con una tos seca que intentó ocultar, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Por la noche, cuando creía que yo dormía, lo escuchaba gemir de dolor, y por la mañana encontraba manchas de sangre en el suelo donde había estado durmiendo. No mencioné nada, y él tampoco lo hizo. Ambos sabíamos lo que significaba. En el séptimo día, vi las primeras manchas anaranjadas en su cuello, asomando justo por encima del cuello de su camisa. Intentó cubrirlas, pero nuestras miradas se encontraron y hubo un momento de terrible comprensión mutua. Esa noche, mientras preparábamos nuestro improvisado campamento, Miguel finalmente habló de ello. «No puedo seguir contigo», dijo, su voz ronca y débil. «Sabes lo que me está pasando». Intenté protestar, decir que encontraríamos ayuda, una cura, algo. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. No había cura, no había ayuda. Solo existía el florecimiento extendiéndose implacablemente a través del mundo y a través de nosotros. Miguel me miró con una mezcla de miedo y resignación. «Mañana me iré por mi cuenta», dijo. «Es mejor así. No quiero convertirme en eso, cerca de ti».
No pude dormir esa noche, escuchando la respiración cada vez más laboriosa de mi último vínculo con la humanidad. A la mañana siguiente Miguel se había ido. Dejó atrás la mayoría de nuestros suministros y una nota garabateada rápidamente. Sigue hacia el norte. He escuchado rumores de montañas donde el florecimiento no puede crecer. Demasiado frío tal vez. Buena suerte. No mires atrás. Me quedé mirando la nota durante lo que pareció una eternidad. Las montañas. Un lugar donde el florecimiento no podía crecer. Era poco más que un rumor, probablemente una fantasía desesperada, pero era lo único que tenía. Un propósito, una dirección, norte. Recogí los suministros y comencé a caminar, determinado a honrar el último deseo de Miguel. No miré atrás, aunque parte de mí quería buscarlo, encontrarlo, no dejarlo solo en sus últimos momentos de humanidad. Pero sabía que eso no era lo que él quería. Y en este nuevo mundo, los últimos deseos eran quizás la única cosa sagrada que nos quedaba. Viajé solo durante lo que creo fueron semanas, aunque el tiempo había perdido gran parte de su significado. Las estaciones parecían acelerarse bajo la influencia del florecimiento. Áreas que deberían haber estado en pleno verano mostraban características otoñales, con hojas que caían prematuramente, pero en lugar de marchitarse se transformaban adquiriendo tonalidades anaranjadas y texturas extrañas. Los animales que encontraba también mostraban signos de cambio. Pájaros con plumas que brillaban con un tono anaranjado antinatural, ciervos cuyos ojos reflejaban una inteligencia inquietante, insectos que se movían en formaciones que parecían seguir algún patrón matemático incomprensible. Todo el ecosistema estaba siendo reescrito, reorganizado según algún plan maestro que yo no podía comprender. A medida que avanzaba hacia el norte, comencé a notar algo extraño. El florecimiento parecía menos prevalente. Las manchas anaranjadas en los árboles eran más pequeñas, menos luminosas. El aire se sentía más limpio, aunque no me atrevía a quitarme la máscara, ahora reducida a poco más que un trapo que cubría mi boca y nariz. ¿Era posible que el rumor fuera cierto? ¿Podía el frío realmente inhibir el crecimiento de esta cosa? Un amanecer, después de una noche particularmente fría, desperté para encontrar mi respiración formando nubes en el aire. El otoño estaba dando paso al invierno, y en estas latitudes más septentrionales, eso significaba temperaturas bajo cero. Me incorporé, sintiendo el delicioso dolor de un cuerpo entumecido por el frío, un dolor puramente humano y reconfortante en su familiaridad. Miré a mi alrededor y me quedé sin aliento. Los árboles que el día anterior habían mostrado pequeñas manchas anaranjadas ahora estaban limpios. Las manchas habían retrocedido, muerto. No estaba seguro, pero parecían haberse encogido durante la noche, dejando solo débiles cicatrices en la corteza. Era la primera señal tangible de que el florecimiento tenía una debilidad, de que no era completamente invencible. Con renovada energía, recogí mis pertenencias y continué mi viaje hacia el norte, hacia las montañas que ahora podía ver en la distancia, sus picos cubiertos de nieve brillando bajo el sol matutino. Por primera vez en semanas, sentí algo que había creído perdido para siempre: esperanza. El viaje hacia las montañas fue arduo. El terreno se volvía cada vez más escarpado y el frío intenso hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo consciente. Mis suministros se agotaban rápidamente. El hambre se convirtió en mi constante compañera, pero seguí adelante, impulsado por la evidencia cada vez más clara de que el florecimiento retrocedía en estas condiciones. A medida que ganaba altitud, los signos de su presencia disminuían hasta desaparecer por completo. El aire, aunque helado hasta el punto de doler al respirar, se sentía limpio, puro. Por primera vez desde que todo comenzó, me quité la máscara completamente. La sensación del viento frío en mi rostro fue indescriptible, como un bautismo, un renacimiento. Me encontré llorando, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo, liberando semanas de tensión y miedo acumulados. Lloré por Miguel, por Elena, por todos los que habíamos perdido. Lloré por el mundo que había desaparecido. Y lloré por mí mismo, por haber sobrevivido para presenciar todo esto. Cuando finalmente alcancé un paso entre dos picos montañosos, me detuve en seco. Ante mí se extendía un valle, protegido por montañas en tres de sus lados, un pequeño paraíso oculto del mundo exterior. Y en ese valle había vida, vida humana. Podía ver estructuras, cabañas y edificios más grandes construidos con materiales de la zona. Columnas de humo se elevaban de varias chimeneas. Había áreas despejadas que parecían ser campos de cultivo, ahora en barbecho por el invierno. Y lo más sorprendente, personas moviéndose entre las estructuras, figuras diminutas a esta distancia, pero inconfundiblemente humanas. No estaba solo. Había otros sobrevivientes. Había encontrado un refugio. Me quedé inmóvil durante largos minutos, absorbiendo la vista, temiendo que fuera un espejismo, una alucinación causada por el hambre y la soledad. Pero era real.
Con piernas temblorosas, comencé el descenso hacia el valle, hacia esa improbable comunidad que había encontrado una manera de sobrevivir al fin del mundo. Mientras me acercaba, vi que habían establecido un perímetro, una valla simple con torres de vigilancia en intervalos regulares. Figuras con rifles observaban atentamente los alrededores, incluido el camino por el que yo descendía. No me importaba. No me importaba si me recibían con sospecha o incluso hostilidad. Había encontrado otros humanos, verdaderos humanos, no transformados por el florecimiento. Y eso era todo lo que importaba. Me acerqué con las manos en alto para que vieran que no representaba una amenaza. Cuando estaba a unos 100 metros del perímetro, 2 guardias se adelantaron para interceptarme, sus rifles apuntando en mi dirección. «¡Detente ahí!», gritó uno de ellos. Obedecí inmediatamente. «¿De dónde vienes?», preguntó el otro. «Del sur», respondí, mi voz ronca por el poco uso. «He viajado durante semanas. Estaba en un refugio militar que cayó. Escuché rumores de que en las montañas el florecimiento no podía crecer, que había gente. Me detuve, súbitamente abrumado por la emoción. Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos habló por una radio. Después de una breve conversación, me hicieron señas para que me acercara lentamente. «Te revisaremos primero», dijo uno de ellos. «Protocolo estándar. Tenemos que asegurarnos de que no estás infectado». Asentí. Era razonable. Había visto lo que el florecimiento podía hacer, cómo podía esconderse. Mientras me escoltaban hacia una pequeña estructura que parecía ser un puesto de control médico, observé el asentamiento con más detalle. Era más grande de lo que había pensado inicialmente, con quizás un centenar de estructuras dispuestas en un patrón ordenado. Las personas que veía parecían delgadas pero saludables, abrigadas contra el frío con ropa de apariencia casera. Había incluso niños corriendo y jugando, un espectáculo tan normal y a la vez tan extraordinario que me hizo contener el aliento. Había encontrado no solo supervivientes, sino una comunidad, un lugar donde la humanidad continuaba.